Bueno, buenas noches. Como siempre, pues voy a poner en silencio a todos para dar inicio a la actividad del día de hoy. Esta actividad la hemos llamado Misterios que se mueven en lo desconocido. Y para el día de hoy le hemos llamado también la primera parte. Porque estos misterios que se mueven en lo desconocido lo vamos a desarrollar en varias charlas. Para esta primera parte, pues la idea es trabajar sobre los temas que son la muerte y los elementales. No sé si a la final en los elementales depende de cómo se vaya desarrollando y se vaya prolongando la charla. De pronto los elementales es posible que quede para la segunda parte un pedazo de elementales más otro tema. Pero esa es la intención, por eso hemos hablado de primera parte, segunda parte, para no gastarnos demasiado tiempo en cada una de las charlas. Para empezar este tema del día de hoy, que va a hablar fundamentalmente de la muerte y los elementales, pues quisiera hacer una pequeña introducción. Lo primero es reconocer que todos, como seres humanos, queramos o no, estamos en relación. Y estamos en relación no solamente con los aspectos conocidos, o sea, los que normalmente estamos habituados a tener al frente de nosotros, sino que también nos enfrentamos o tenemos una relación con aspectos de lo desconocido que nos trascienden. Es aquello que está más allá de lo que podemos visualizar o comprender. Ejemplo podría ser la vasta red de movimientos que existen en el universo. Ya solo eso se nos sale del contexto mental, digamos. En esa relación con lo desconocido, pues como decíamos, podemos tener no solamente relación con lo que nos puede pasar fuera de este mundo, sino también con aspectos que tienen que ver de pronto con la parte de la creación y la parte evolutiva. Que en otra charla recuerde que hablábamos de un plan de evolución universal, que hablábamos de los maestros, que hablábamos de la corriente, de la gran corriente, bueno, de otros temas que también se mueven en ese campo que a veces están allí, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo pues entenderlo porque no lo visualizamos y como somos raza aria, generalmente estamos muy acostumbrados a que lo que vemos es lo que eh, estamos dados a creer en eso. Entonces la tarea que nos compete en esta serie de charlas que se van a hacer es como tratar de aventurarnos un poquito a investigar, a experimentar lo que está más allá de la comprensión y el alcance de los sentidos. Es como atreverse a rebasar esos límites que nos impone la visión cotidiana, o sea, lo que normalmente estamos habituados a visualizar. Ese desconocido pues siempre está en relación con nosotros y afecta nuestras vidas permanentemente. Entonces el llamado es como que tratemos de conectarnos hoy desde el corazón con lo que desconocemos, podríamos decir con lo que nos trasciende para conquistar una mayor libertad interior. Esa apertura de corazón nos va a mostrar elementos que no necesariamente estamos llamados a creer, o no creer, simplemente es ponerlos ahí como con un corazón abierto. Y quizás, digamos, la manera en que uno pudiera decir en el futuro si eso tiene validez o no,
es comenzar a vivenciar, o sea, comenzar a vivenciar todo ese trabajo interior que hemos empezado a descubrir. Y en ese trabajo interior, pues empezamos a conocer aspectos de lo desconocido que antes no nos imaginábamos que existieran. Entonces ahí podríamos, por eso hablamos del campo de los misterios. No porque sea una cosa pues totalmente inalcanzable, sino porque son un aspecto que están allí. Aspectos que todos los días nos están rodeando. La intención también de estos temas es como tratar de llevarnos a ese viaje, como es un viaje cósmico, yo diría, donde la intención es como ayudar a aumentar el interés hacia lo que no conocemos. Desafortunadamente, yo diría, a veces como seres humanos nos negamos a aceptar lo que no conocemos. Y por esa razón entonces nos sesgamos y no, a mí presénteme lo que yo veo y en eso creo. Si me muestra otra manera de ver las cosas, no está dentro de mis campos de aceptación. Pero es ayudarnos a emprender el camino que deseamos transitar. Es un camino, ese trabajo a nivel interior, como decíamos en otra charla, es un caminar un transitar hacia lo que no conocemos. Pero la idea es experimentar y experimentar. Lo que sí uno podría de pronto atreverse a pensar ahorita es afirmar que existen muchos hechos que desconocemos. Que hoy en día podríamos decir que a pesar de que se desconocen, la ciencia o las matemáticas tratan de acercarse como a entenderlo, como a comprenderlo. Por ejemplo, recordaba el campo de los campos unificados que se pudieron descubrir en el estudio de las partículas más pequeñas que existen en el universo. Cuando entraban en ese mundo de la física cuántica, a estudiar las partículas como los átomos, los electrones, neutrones, bueno, todo esto, comenzaron a descubrir que había una serie de movimientos de partículas que no podían entender. Y a ese campo que no pudieron entender, que no pudieron descifrar, lo llamaron el campo de la teoría de los campos unificados. Esa teoría de campos unificados, entonces, dicen, nos enfrentamos a un desconocido que no podemos entender, pero que tiene unos elementos de perfección muy especiales. Podríamos decir que es como que la ciencia en eso también descubre en lo micro, descubre que en ese desconocido se mueve una expresión indescifrable. A eso es lo que podríamos nosotros en muchas culturas llamar Dios o llamar de otra manera, pero es algo que nos trasciende. Einstein, por ejemplo, en su época habló de los agujeros negros. Y en ese momentico me parecía ciencia ficción. O sea, no lo podría mostrar. Y sin embargo, en estos días escuchaba una noticia que aparecía una joven que se llamaba Kathy Bowman, una muchacha aún en trabajos universitarios, que con solo 26 años descubrió un algoritmo para captar la imagen de un agujero negro. La imagen que muestran ahí es espectacular. O sea, muy parecido a lo que tenía como visión Einstein en su momento. Entonces, volvemos a plantear que la temática que vamos a tratar necesita de una mente abierta para tratar de percibir un mundo que no percibimos, pero que tiene gran influencia en nuestras vidas. Y que quizás hoy en día comiencen a comprobarse o a tratar de explicarse con la ciencia.
Por ejemplo, mírense la sola meditación, que también hemos planteado que es un elemento súper importante en el proceso del camino hacia lo desconocido, hacia, hacia, hacia el mundo interior, hacia ese tratar de desenvolvernos interiormente. La meditación viene practicándose de épocas súper antiguas. Ya siempre ha sido un parámetro muy importante en ese proceso de trabajo, de desenvolvimiento interior. Y hoy en día ya se han hecho grandes mediciones científicas donde se demuestra, digamos, cómo el trabajo con la meditación produce beneficios, no solamente a nivel corporal, sino que también lleva a un proceso de transformación del ser humano. Entonces, se habla de que es la herramienta 1A, o la herramienta por excelencia en el trabajo interior. Y al final esa meditación silenciosamente nos va llevando a la expansión del estado de conciencia, y si la sabemos orientar en un trabajo amplio de expansión, nos va llevando a la profundización o al encuentro del amor incondicional, que es otra cosa hermosísima. Entonces es algo que ahí está. Sin embargo, cuando nosotros nos sentamos a meditar, si bien nos enfrentamos a aspectos conocidos, porque los vamos a reflexionar, lo que se mueve dentro de nosotros y lo que se mueve en la humanidad no lo podemos medir quizá, pero cómo nos estamos transformando y cómo estamos transformando. Entonces ahí estamos en un proceso, como en un misterio, por decir así. Y vamos a empezar a trabajar con herramientas nuevas o con visiones nuevas, que son instrumentos, como les decía ahora, para constatar e investigar. ¿Cuál es la idea? La idea no es buscar generar dogmas que nos encierren en creencias, que es que eso es así y tiene que ser así, y eso me lo mostraron en una charla. ¿Por qué? Porque si yo me siembro en una sola idea, en una manera de ver una situación, lo que hace es coartarme la posibilidad de comprender y desenvolver, o sea, desenvolvernos. Cada uno debe sacar sus conclusiones en un futuro sobre lo que vamos a hablar. Muy bien. Entonces no es generar creencias, no es generar dogmas, no es para creer o no creer. Realmente es como para enfrentar algo que no es nuevo. Eso también viene de las escuelas súper antiguas. Muy bien, ahora sí vamos a tratar de ir adelantándonos un poquito en el tema que vamos a tratar, que es la muerte y los elementales. Esta temática es una temática, como les decía, que viene de épocas muy antiguas. Y va a estar relacionado con algo que un señor llamado Santiago Bovicio, que se le llamaba Don Santiago amorosamente, y fue el fundador de CAF, que es un camino de desenvolvimiento espiritual, escribió a fines de la década de 1930, y lo escribió en un texto llamado El Devenir. En este texto lo que trata es una temática que recoge parte de los conocimientos de las escuelas esotéricas de la antigüedad y que de alguna manera influyeron en su desenvolvimiento desde muy pequeñito. Porque don Santiago fue una persona que fue educada en la parte interior y espiritual desde muy pequeño. Tanto así que posibilitó que él con 22 años pudiera venir al continente americano a hacer la fundación de CAF. Entonces él nos dejó como un legado allí, en este curso, con esos textos del devenir, donde nos habla de todos estos temas. Pero son temas, como les digo, que vienen desde el antiguo Egipto. O sea, son muy antiguos. Bueno, empecemos hablando del primer tema, que es la muerte. La muerte es un gran misterio.
Entre otras cosas, a veces muchas personas, cuando uno les habla de la muerte, inmediatamente dicen, no, no me hables de eso, no me toques este tema, eso no es parte de lo que yo quiero escuchar. Y es quizás ese miedo a lo desconocido lo que de pronto nos tiene hoy también aterrados ante una pandemia como la que estamos atravesando. Entonces ese miedo a morir nos llena de angustia, nos llena de zozobra, bueno, entramos en una desazón terrible, posiblemente hasta nos vamos a enfermar de otras cosas más que del COVID, porque hoy en día hablan de que se están disparando las enfermedades por todas estas razones, de estrés y de angustias, y enfermedades del corazón, etc. Pero es una realidad, la muerte va a llegar, pero también lo tenemos que entender un poquito. No es la muerte tal como a veces nos la imaginamos. Primero que es una cosa terrible, que es una parca, que ya viene la imagen de esa imagen esquelética vestida de negro con una guadaña pues a hacernos daño. Y claro, en la cultura nuestra pues nos ha dado tanto miedo que uno dice, uy, ¿cómo así que me voy a enfrentar a eso a la hora de morir? Esa es una parte. La otra parte es que realmente si pudiéramos profundizar un poquito, nosotros realmente no morimos completamente. Lo que se muere es nuestro instrumento, nuestro cuerpo físico. Hablamos en otra charla de los tres elementos que eran cuerpo, alma y espíritu. Entonces el cuerpo es lo que desaparece, lo que se va, lo que de alguna manera los gusanos, como dicen, se van a comer o va a desaparecer. Pero en su proceso va a seguir el alma con toda la carga de información y el espíritu, que es como la esencia, el inmodificable, los que nos mantiene conectados a la vida para todas las experiencias que tenemos que trabajar. En ese proceso de muerte y nacimiento, podríamos decir, nos la pasamos desde que venimos de lo divino hasta que tengamos que volver hacia lo divino. Entonces, en esa visión de la muerte, pues hay como unos enfoques. Por ejemplo, el enfoque del que piensa que al morir el ser humano se acaba completamente, o sea, se acaba todo y ya no hay nada más. Y hay otra visión que tienen otras personas que creen que la muerte puede ser el paso a una vida mejor, una vida más feliz, más perfecta. Pero en esa visión, digamos, porque el que piensa que no hay nada más, pues no hay nada más que decir. Pero de pronto las personas que puedan creer que después de esta vida hay algo más, que el alma y el espíritu siguen en su proceso, aún existe en eso un gran desconocimiento de dónde se va después de la muerte. Entonces en este texto del devenir nos habla un poquito de esa temática, de qué pasa después de que uno muere. Así muy rápidamente podríamos decir que consideramos que cada uno venimos de Dios, debemos volver a Dios y que existe un plan de evolución universal, un plan divino en el cual todos debemos desenvolvernos. Si nosotros lo miramos desde esa óptica macro, podríamos decir que la muerte toma una dimensión más vasta a los ojos de cualquier investigador. ¿Por qué? Porque lo vemos como un continuo permanente de muerte-nacimiento, de ir y volver, de ir y volver. ¿A dónde nos va a tocar la experiencia? No sabemos. Pero eso se habla, digamos, bastante en estas culturas. Bueno, entonces tratemos de mirar qué se mueve en este campo de lo desconocido. Plantea que existen como
dos tipos de muerte. Una muerte que llaman la muerte violenta, que es una muerte que se da, por ejemplo, por accidente, por suicidio, la persona que no quiere estar más en este planeta por muchas razones. El problema allí es que el que muere de una manera violenta o se suicida es un ser que vuelve una y otra vez del plano etéreo al plano físico. O sea, es como si quiere irse, pero no quiere irse, se devuelve. El plano etéreo es un plano que se considera que es un plano como brumoso, como una dimensión llena de niebla, un lugar donde hay como mucho silencio, es poco claro, los colores no son tan bien tan definidos, se iluminan mucho, los bordes de ese plano son como borrosos, pero de alguna manera coexisten con este plano material. El problema de esta gente que muere violentamente es que esa muerte no les permite darse cuenta de la vibración de su nuevo estado. Y claro, como no tienen cuerpo físico donde pueda manifestar sus sensaciones, ni tampoco, digamos, su parte emotiva, es como si entonces estuvieran en un campo de suspensión. Quieren estar vivos aún, sin darse cuenta de que han entrado a formar parte de un nuevo estado de conciencia, o sea que ya no están acá, pero no se dan cuenta. Y esto representa una etapa de mucho sufrimiento. Esos seres sufren demasiado. Normalmente a veces vuelven al lugar donde ocurrió su muerte. Ellos quieren como que todavía no se dan cuenta y quieren volver al lugar. O sea que su cuerpo astral es como si comenzara a repetirse en el plano físico. Quisiera repetirse. Generalmente se habla de que allí en ese momento hay muchos protectores invisibles tratando de darle la mano a esa persona para que se dé cuenta. Pero generalmente suelen rechazar el auxilio. Personalmente tuve una experiencia que pues, la cuento en este momentico porque me sorprendió realmente en un momento dado. Hace algunos años un pariente se había varado en una carretera tipo 7 de la noche, una carretera de doble vía, estaba muy cerca aquí a la ciudad donde estoy. A unos 20 minutos, en la carretera me llama y me dice, ¿me puedes ayudar? Que es que estoy varado acá, el carro no se me paró y no. Entonces le dije, bueno, yo te voy a ayudar, voy a llevar un lazo para ver si te logramos arrastrar tu carro y traerlo hasta acá, hasta la ciudad. Le dije a uno de los hijos, le dije, mijo, ¿quieres acompañarme para ir por la persona que me llamó? Y le digo, listo, papá, camino, vamos. Entonces nos fuimos. Íbamos por carretera, una carretera de una vía, o sea, iban carros, íbamos y venían carros. Generalmente una carretera muy movida. Aproximadamente yo iba a unos 90 kilómetros por hora y de pronto observo a la distancia que iba pasando una persona descalza que se iba atravesando la carretera, totalmente vestida de blanco, pero ensangrentada. Cuando yo la veo, inmediatamente hice un giro violento y me desvié de la carretera y me paré inmediatamente. Lo sorprendente fue que me bajé y mismo volteé a mirar y los carros pasaban por un lado y por otro y no había nadie. Entonces yo me quedé pensando y dije, ¿qué me pasó? ¿Esto qué pasó? Lo único que se me ocurrió fue preguntarle al hijo, hijo, ¿usted qué vio? Me dijo exactamente lo mismo, papá. Vi a un señor atravesándose la carretera vestida de blanco y con sangre y descalzo. Bueno, yo saco la conclusión después de mirar esta enseñanza o este tema del devenir sobre la muerte, que esa persona posiblemente murió violentamente en un accidente en ese lugar
y se materializó en ese momentico. Con el agravante que posiblemente pueda pasar hasta si el que lo vea puede habernos ocasionado un accidente verdaderamente difícil. Bueno, ese es un caso que nos muestra que sí. Bueno, y en historias de la vida hay historias de fantasmas que se aparecen permanentemente durante cientos de años en un lugar. Aquí tenemos que comprender que el tiempo para nosotros en el plano físico es dimensionalmente diferente a otros lugares. O sea, no sé, me atrevo a pensar que 1000 años de nosotros, que nos parece supremamente grande, en otros planos no puede ser de pronto tan largo. La cuestión es que si ese ser que muere violentamente no tiene un cierto adelanto espiritual, prolonga mucho ese martirio. También recordaba el caso de una amiga que ella era muy espiritual. Y un día saliendo de un banco, en un estado crítico que tenías, le cogió el arma a un guardia y se pegó un tiro en la boca. Pero era muy espiritual, lo que pasa es que estaba pasando una cosa muy tremenda. Y una persona que era como vidente, después del tiempo me la encontré y me di cuenta de que fulana de tal ya trascendió ese plano. Habían pasado por ahí 5 años más o menos. Ya trascendió, o sea que ya se liberó. Entonces es posible que con ese trabajo interior, ¿no?, a pesar de que pueda morir de esa manera, trascienda rápidamente ese proceso. ¿Por qué? Porque hay un trabajo ahí con la parte material que no quiere disolverse, y hasta que no se logre liberar, el sufrimiento no termina. Hay seres que son supremamente adelantados, por ejemplo, gentes que mueren por una causa noble. De alguna manera lo matan violentamente. Podríamos decir un Gandhi, podríamos decir un Cristo, ¿no?, tantas personas. Pero aunque mueran de una manera violenta, pueden terminar muy rápidamente esa situación. O sea, ellos están como por encima de ese proceso. Y la otra muerte, que es la muerte natural. Esa es la muerte que uno tendría que desear. Por supuesto, no sabemos ni el día, ni la hora, ni la forma, ni de qué manera. Pero es un trabajo que tendríamos que hacer para prepararnos. Para ojalá despedir. Uno también puede pedir, ¿por qué no pedir? Que pudiera tener una muerte digna, bueno, digna, no sé, por lo menos naturalmente serena y tranquila. Y que si uno logra hacer ese trabajo de prepararse permanentemente y pensar en la muerte, ojalá, por ejemplo, nosotros tenemos un ejercicio que es el ejercicio de pensar en la muerte todos los días. No es que uno sea masoquista, simplemente que nosotros sabemos que es una realidad, pero tratamos de verla de otra manera, no como la parca que hablábamos ahora, sino verla como un ser hermoso que nos está acompañando permanentemente, que físicamente vamos a desaparecer, pero que más allá nos espera un campo vasto de posibilidades y hermoso. Y esa preparación de pensar así, de hacer ejercicios, de imaginarme que ya no estoy en el lugar, de que en ese lugar hay otra persona, hacer una serie de ejercicios. De pronto, por un lado, me va quitando ese miedo permanente a que me hablen de la muerte, y por otro lado, no quiere decir que le vaya a perder el miedo absoluto a la muerte, pero por lo menos estoy más preparado para que cuando llegue haya como esa disposición natural, esa serenidad, para que uno la acepte, para que uno se resigne a ese momento, porque tenga paz,
hemos asistido a muertes de personas muy lindas, rodeados de toda la familia, y uno se da cuenta de la serenidad tan hermosa y tan tranquila y lo que se respira en el ambiente. Eso es otra cosa, una cosa que uno todavía no comprende, pero es fantástica. Entonces, esa larga enfermedad, por ejemplo, si lo tuviéramos, nos predispone para desmaterializarnos con anticipación de la envoltura física, o sea, para dejarla atrás más fácilmente. A veces nos resistimos, hemos visto también casos de personas que uno las asiste en el momento de morir y no, está muy mal y no quieren partir. Generalmente, ¿qué es lo que hacen las personas? Se acercan al oído y les dicen, ya es el momento, descansa, entrégate, ve tranquilo, ahí te están esperando. Entonces el enfermo se va acostumbrando paulatinamente a las nuevas vibraciones, porque es una vibración diferente. Y a lo mejor no se escucha con docilidad, a lo mejor comienza a visualizar otras guías que están ahí invisibles y mansamente se va dejando llevar hacia ese nuevo mundo. Eso sería lo deseable. Prepararse para ese momento. Somos seres humanos y así nos toca. Dentro de la experiencia que tenemos que vivir, a no ser que el plan divino defina otra cosa en un momento dado. Pero por ahora es así. Entonces, todos los seres que están familiarizados con los temas espirituales generalmente se preparan mucho para ese momento trascendental de su existencia y poder recibir esa muerte de una manera muy, muy serena, muy tranquila. Por ejemplo, hay casos de notables de moribundos que aseguran estar rodeados de santos, de protectores, de parientes ya fallecidos. También nos tocó una vez el caso de una pariente ver cómo el día que se iba a morir, nadie sabía que se iba a morir, pero cuando ella empezó a visualizar y dijo, ahí está mi mamá, me está llamando, y yo la veo, y se le veía una mirada tan hermosa, tan especial. Estiró las manos y al ratico físicamente partió. O sea, siempre nosotros estamos asistidos por muchas razones. También se habla de que uno vea a la hora de la muerte, vea a sus padres, ya murieron, vea a muchos parientes. Pues mira esa luz que también lo está permitiendo ir hacia lo desconocido. Hay unos seres que son supremamente adelantados espiritualmente. Es como que en un momento dado tienen una misión sobre el planeta Tierra y descubren o se dan cuenta de que su misión ya llegó a su fin. Entonces esa es como una muerte que se podría llamar una muerte por éxtasis. Recuerdo alguna vez que leía un libro que se llamaba Paramahansa Yogananda, creo que o el gran yogi, sí. Que él de alguna manera se separa del cuerpo astral en vida. O sea, muere, hace una separación, se despidió de allí y estaba sentado seguramente. Esos son casos súper excepcionales, pero es posible que uno pueda definir también cuándo partir físicamente. Se necesita un trabajo interior muy, muy, muy grande. Otro aspecto sobre la muerte que se habla es que la muerte no ocurre cuando el corazón deja de latir. O sea, uno dice, uy, el corazón ya no le funciona, entonces ya se murió. Hay algo que lo une a uno al astral, que se llama el cordón astral o el cordón de plata, que llaman algunos. Ese cordón de plata permanentemente nos está unido a nosotros. Quizás es el que utilicemos para conectarnos en sueños con el astral y nosotros viajamos. Es como una carretera, por ese cordón astral viajamos y tenemos esos sueños tan agradables y podemos inclusive volar o desplazarnos de la China al Japón o bien lejos del polo norte al polo sur. O sea, podemos hacer cosas gigantescas
a través de ese contacto. Entonces es como un hilo plateado que vincula el cuerpo astral con el cuerpo físico. Y ahí está, siempre está, nosotros nos damos cuenta, pero siempre lo tenemos. Entonces cuando ese hilo se corta, dicen que se produce como un estallido con centellas. Hagan de cuenta que hay como un cortocircuito de una instalación eléctrica. Se produce algo así. Dicen algunos que cuando una persona se muere han visto que sale como un halo, como una sustancia, como algo que brilla. Algunos dicen que le sale por acá, por el cerebro, otros le sale por el vientre. Entonces quizás es como un desprendimiento que se está dando en ese momentico de ese color de plata. Y a veces el cuerpo ya está frío, pero aún el cuerpo astral no se ha separado de él, o sea, ese color de plata. Entonces pueden pasar ciertos días. Pueden pasar días antes de que se ocurra esa separación. Por ejemplo, recordaba la historia de cuando Jesús llega al pueblo y ve a Lázaro, que le comentan que su gran amigo Lázaro había muerto, que había ocurrido 3 días antes. Y Jesús en ese momentico se puso demasiado triste, porque pensaba que ya había pasado demasiado tiempo y él de alguna manera manejaba lo que vamos a ver un poquito más adelante, los elementales, y podría trabajar sobre la parte de movimientos para dar vida nuevamente. Entonces Jesús se puso a llorar, de alguna manera puso muy triste. Pero ¿por qué permitió que ese milagro se pudiera dar de resucitarlo? Porque se dio cuenta que cuando lo vio todavía no se había separado el cuerpo físico del cuerpo astral. Entonces vio como una oportunidad. Entonces, como dijo, aún está unido ese cuerpo físico. Le puedo resucitar. Y así fue como lo hizo. Entonces yo considero como un gran milagro. En términos generales se habla de que ese desprendimiento del cuerpo astral ocurre más o menos en 7 minutos después de que han cesado los latidos del corazón. Y por eso ese cuerpo astral flota como una vaga neblina a través del cadáver. Y después se eleva lentamente, que es lo que decíamos ahora, que lo pueden visualizar algunos. Otro aspecto interesante es que en el momento de la muerte el ser recuerda velozmente todos los hechos de su vida pasada. Se hace como un barrido. Hagan de cuenta de lo que hacemos, el examen que hemos enseñado, que es el examen retrospectivo, que hace uno el recuento de un solo día. Entonces es como si uno considerara que nació en el momento de levantarse y se murió en el momento que se va a acostar, y hace un recorrido rápido de ese momento hasta el momento de levantarse. En este caso lo que hace es un recorrido muy veloz de los hechos de su vida pasada. Hay personas que dicen que se habla de vida después de la muerte o algo así. Cuando han regresado a esa experiencia dicen que vieron cómo pasaba sus vidas rapidísimo, pero que llegó un momento que le dieron todavía no es el momento. Y regresaron. Pero allí, en ese examen, que tiene que ver mucho con el examen retrospectivo, el examen de toda la vida, que lo llaman en las culturas espirituales antiguas, lo llaman el juicio de Dios, se da como resultado un nuevo estado con vibraciones más sutiles y más densas de acuerdo con la forma en que se ha vivido. Por eso se habla de que dependiendo de cómo se ha vivido, uno va a pasar al astral a diferentes dimensiones. De eso no vamos a hablar ahora, pues otro tema. Pero dependiendo de cómo se ha vivido, uno puede pasar a diferentes dimensiones del plano astral. Y ahí es donde va a continuar su proceso de desenvolvimiento. Por ejemplo, se habla del séptimo plano astral como un séptimo, no quiero nombrar ahorita, no lo voy a desarrollar, es un séptimo plano astral, es un séptimo es un plano muy denso. Aquellas personas que han vivido muy desorganizadas en la vida y les toca ir ahí a
a experimentar, algo bastante difícil. No es recomendable que cuando una persona muera se hagan esos llantos, esos gritos, porque eso de alguna manera perjudica al que acaba de morir. Entonces se dice en este texto que solo la ausencia, perdón, solo el silencio y la ausencia de todo pensamiento negativo ojalá pueda acompañar al ser humano en la última hora. Nosotros somos muy dados a siempre hacer oraciones, de ponerles unas buenas flores a la persona, esas oraciones, esos cantos sagrados, los cirios, las flores son aspectos que ayudan a la persona que está partiendo, porque él va en ese proceso, necesita ayuda. O sea, seguramente todos vamos a necesitar oraciones cuando vamos en el proceso, porque no sabemos dónde vamos a ubicarnos en esos campos astrales que vamos. Pero es de mucha utilidad, o sea, nos ayuda mucho y es el estímulo que podemos recibir. Y como hablamos de tiempos, a veces uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo oro por una persona si se murió hace 30 años? ¿Qué va a saber? Para nosotros 30 años puede representar mucho tiempo, pero el que está allá puede ser un segundo. O sea, apenas lleva un segundo y ya ha sufrido terriblemente, o quién sabe si lo ha sufrido terriblemente, pero necesita oraciones, porque todos necesitamos para ir escalando en esa etapa de evolución. Y aquí viene una parte que ya queda como a criterio de cada uno, pues nuestra cultura es bastante difícil. Pero hay culturas que lo aplican, que es cuando el cuerpo va a ser enterrado. Si lo van a enterrar, es conveniente que ojalá se haga después de 3 días, después de la muerte. O sea, cuando ya como que uno se asegura que se ha desprendido completamente el cuerpo astral del físico. Pero eso ya depende de la cultura de cada cual. Uno no puede decir, acaba de morir y ya va a enterrarlo, qué error, no. No, eso es respetable como todo. Pero si la ley lo permite y uno puede hacerlo, pues mejor. Igual que con la cremación del cuerpo. Por ejemplo, en esas culturas antiguas se decía que es recomendable no cremar al cuerpo antes de 8 días después del fallecimiento. Claro, imagínense tener 8 días a una persona en nuestra cultura es muy complicado. Pero de cualquier modo que se produzca la muerte, ese momento es un momento trascendental. O sea, marca una hora solemne. Dicen algunos que ese momento es tan solemne que quizás es la más solemne de todas las horas, porque es como llegar otra vez a reencontrarse con una dimensión más cercana a lo divino. O sea, es un momento solemne, vale la pena por eso prepararse. Me acordaba de este momento también de un brasilero que se llamaba Francisco Cándido Xavier, que lo conocen algunos como Chico Javier, o Xavier. Él fue un famoso medium que trabajó mucho con la parte del espiritismo en el Brasil. Y él escribe, en muchas obras escribe esos procesos de hacer medium con los muertos. Y como para preguntarle, bueno, ¿qué pasa después de esto? Como este chico Javier no fue realmente, él dice que él no ha sido el autor de las obras, porque esos libros se han vendido en diferentes idiomas. Dice que ha tenido más de 451 libros traducidos a 33 idiomas y 30 libros aún para los que no alcanzan a ver en braille.
pero que como eso él no lo escribió, sino que simplemente él iba reproduciendo las experiencias con las que hablaban, con las personas que hablaban del otro plano, eh, no cobró por eso, no cobró. O sea, simplemente todo eso se dedicó que sus libros, todo el producto de sus libros lo pudiera recibir eh, diferentes instituciones que la necesitaban realmente. O sea, él trabajó mucho por las horas asistenciales. Y en algún momento fue nombrado o promocionado para ser Premio Nobel de la Paz. Ahí me acuerdo de una película que se llama Nuestro Hogar. Es una película muy interesante, vale la pena. No Solar, creo que se llama así en, en portugués, pero en términos nosotros se llama Película Nuestro Hogar. Él cuenta ahí una historia de una persona que se llamaba André Luis, que se murió, y él despierta a un mundo diferente, al mundo que él ya lo llama como el mundo espiritual. Pero de pronto esta persona no era como muy santa, como decir así, en este plano. Entonces se enfrentó a un plano muy difícil. Dice que allí se encontraba con criaturas aterradoras, sombrías, viviendo en un lugar oscuro, tenebroso. Entonces, como él no se da cuenta que estaba muerto y se llevaba muy confundido, asustado, llega un momento que se da cuenta que a pesar de estar muerto sigue sintiendo hambre, sigue sintiendo frío, sigue sintiendo sed, y bueno, y sigue sintiendo muchas cosas de tipo emocional. Pero después de un largo periodo de sufrimientos y purgas de errores que había cometido en la tierra, aparecen unos espíritus de bien que se llevan a este señor André a una colonia que le llamaban la colonia espiritual, o el famoso Nuestro Hogar, o No Solar. O sea, allí es una cosa hermosísima, vale la pena que vean la película, porque a partir de ese momento él comienza a conocer la mejor vida, a aprender lecciones, conocimientos que cambiarán su manera de ver las experiencias, de entender la misma existencia, el proceso de las encarnaciones. Y cuando él entiende físicamente que estaba muerto físicamente, dice que sintió una necesidad muy grande de volver a la tierra, porque existía como mucho apego a su parte familiar. Bueno, eso es más o menos a grosso modo, digamos, la experiencia, pero es una visión bien interesante. Por ejemplo, estas personas que trabajan con esas posibilidades de ser medium cuentan historias muy interesantes. Bueno, ese más el panorama, digamos, de todo lo que podríamos decir en el proceso del primer tema, que es la muerte. Vamos a continuar ahora con el otro tema, que son los elementales. Como les decía, no sé si alcancemos a mirarlos todos los elementales ahorita, pero si no, lo dejamos para la segunda parte y así sucesivamente. Estos elementales son seres que en algunas filosofías antiguas los reconocen desde épocas muy antiguas. Reconocen que existen algo que lo llaman los elementales. Se presenta que nosotros como seres humanos estamos constituidos por los 5 sentidos que conocemos así pues normalmente, y que se llaman como los elementos sutiles o primarios. Por ejemplo, ahí está, entonces está el oído, está el tacto, está la vista, está el gusto, está el olfato. Para algunas culturas les dan unos nombres diferentes, pero esos elementos sutiles que acabamos de nombrar, que son el oído, el tacto, el gusto y el olfato,
se van combinando entre sí y van produciendo los 5 elementos compuestos del mundo material que se denominan, o sea, todos estos van conformando compuestos del mundo material que se denominan el éter, que ya lo acabamos de hablar, del aire, el fuego, el agua y la tierra. Entonces tenemos 5 elementos compuestos: éter, aire, fuego, agua y tierra. Y cada uno de esos elementos compuestos se asocia a uno de los sentidos que conocemos. Por ejemplo, el éter se asocia con el oído. El aire se asocia con el tacto. El fuego se asocia con la vista. El agua se asocia con el gusto. Y la tierra con el olfato. Entonces ahí tenemos éter, aire, fuego, agua y tierra, asociados con cada uno de los sentidos que conocemos. Entonces uno diría, bueno, entonces si cada uno está asociado directamente, por ejemplo, el éter con el oído, el aire con el tacto, el fuego con la vista, etcétera, entonces solamente afecta eso. No. Lo que plantea acá es que cada elemento compuesto afecta no solamente a su sentido correspondiente, sino que además, por razón de ser compuesto, no solamente se afecta a sí mismo, sino que afecta a todos los sentidos restantes. Si bien los va a afectar en un grado menor, pero los afecta. Entonces, mírense cómo es esa asociación, ¿no? De los sentidos que conocemos, físicos, digamos, por decirlo así, que son elementos sutiles, o los elementos compuestos. Entonces, de ahí vienen a aparecer lo que se va a llamar los elementales. Por ejemplo, hablábamos de ahorita de la Tierra. Entonces empecemos por los elementales de la Tierra. A esos elementales de la Tierra en épocas muy antiguas, o sea, desde aquellas épocas de las escuelas iniciáticas se lo llamaba Prithvi, es el elementales de la Tierra, Prithvi. Y este Prithvi crea algunos elementales que son unos seres que posiblemente nosotros hemos oído hablar, que son seres diminutos, son seres con largas barbas, con aspecto muy grotesco. Nosotros hemos escuchado muchas historias alrededor de estos elementales de la Tierra. Entonces voy a mirar por aquí que viene alguien que no está con su micrófono abierto. Entonces decíamos que estos elementales de la Tierra son seres diminutos con largas barbas, aspecto grotesco, y en la sabiduría popular los rodean de muchas historias fantásticas, donde aparecen en los famosos, en esa historia aparecen los famosos enanos, los duendecitos, los gnomos, que si bien a veces suelen materializarse, no son visibles muchas veces para todos los seres humanos. O sea, aquellos seres como nosotros que de pronto tenemos visión ordinaria, no podemos verlos. Yo conozco a alguna persona que cuando íbamos al campo, ella veía, precisamente una señora que podía ver a los duendecitos o a los gnomos. Y ella siempre los señalaba y los describía muy bien. Esa historia, por ejemplo, no es en vano esa historia de Blancanieves y los 7 enanitos, que eran seres pequeñitos, pero de alguna manera esa fantasía lo van llevando a toda una
un cuento hermoso. Pero en esa, por ejemplo, la mitología hindú habla mucho de un dios que manejaba a esos elementales de la tierra, que se llamaba o se llama Indra, que es el rey de los dioses y el señor del cielo. Y los gobierna y puede manejarlos, puede tenerlos a raya, por decirlo así. A Indra también se lo considera en esta filosofía como el dios de la guerra, como el dios de la atmósfera, del cielo visible, la tormenta, del rayo. Por eso es que normalmente se lo representa también a ese dios lo representa con una espada con ondulaciones como si fuera un rayo. Pero si usted ve en la figura de Indra, tiene una especie de lanza aquí, todo en forma de un rayo. Entonces, digamos que esos elementales no se manejan solos tampoco, tienen como una fuerza que los controla. Por ejemplo, acá tenemos a veces oraciones para eso, para manejar todos los días diferentes tipos de elementales. Bueno, esos elementales terrestres se habla de que son guardianes de los movimientos terrestres, del crecimiento de la vegetación, por eso estamos hablando de la tierra, de la reserva de las tierras que no han de ser contaminadas por los seres humanos, entonces ellos siempre están alertas para evitar que cualquier ser humano pise algunos territorios que no debe pisar. Por ejemplo, en un pueblo mitológico llamado los Nibelungos, que es un pueblo de tipo germano, se hablaba que los Nibelungos eran gobernados por un príncipe que se llamaba Nibelung, y que en ese reino aparecían, tal como hemos descrito, enanos oscuros que vivían en las profundidades de la tierra y se dedicaban a la extracción de metales, que los guardaban en una gruta oscura y profunda, como si fuera un gran tesoro sagrado que nadie podía tocar. Era un tesoro que habían encontrado en el fondo del río Rin y le habían robado a las ninfas que lo custodiaban. Entonces el rey de los Nibelungos poseía un anillo que tenía unos poderes gigantescos y muy mágicos. Entonces, dentro de esa misma mitología cuentan que apareció en algún momento un héroe legendario llamado o conocido con el nombre de caballero Sigfrido, que él logró matar a un dragón que estaba custodiando el tesoro, se bañó con su sangre, se volvió inmortal y a su vez le dio muerte a los príncipes nibelungos porque discutió con ellos y no pudieron llegar a un acuerdo de cómo repartirse el tesoro. O sea, no llegamos a ningún acuerdo, entonces como el caballero tenía mucha fortaleza, se deshizo de los príncipes. Esto lo describe muy bien el Richard Wagner. Recuerdan que hace unas composiciones muy hermosas. Hizo un compendio de 4 óperas que los tituló El Anillo del Nibelungo, que está formado por 4 obras, que es El Oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido y El Ocaso de los Dioses. Es una obra bien interesante, vale la pena que uno también la pueda escuchar, esas obras. Entonces, esas son las misiones de los elementales de la Tierra. Cuidar, reservar ciertos lugares magnéticos de la Tierra. En este texto, el devenir habla que en la provincia de La Rioja, en Argentina, por ejemplo, hay un lugar que no puede ser visto por los seres humanos. ¿Por qué? Porque ese lugar está siempre vigilado por elementales de la Tierra y que posiblemente se materializarían en el caso de que cualquier persona se acercara o quisiera descubrir lo que hay ahí. Entonces no permiten que nadie pase.
seguramente tal como esta provincia de la Rioja, pues también hay otros lugares sobre el planeta Tierra que tienen esas mismas condiciones. Entonces, esa es la historia de que los elementales de la Tierra reconocen que el ser humano tiene mente propia y como ellos tienen mente colectiva, entonces obedecen ciegamente a los magos que se dedican a la práctica de dominarlos. Entonces, si algún mago en la Tierra es muy fuerte y hace la práctica de dominar los elementales de la Tierra, puede hacerlo. Tienen mente colectiva. También están divididos en grupos para cumplir su función. Entonces, por ejemplo, dirigen muy fuertemente la transformación de los metales. Eso hay una historia muy interesante por los años de 1900, perdón, 1700, que se hablaba de la transformación de los metales. Y la idea era transformar cualquier metal en oro. Y apareció en esa época una leyenda muy interesante que fue la del conde de Saint-Germain. Investigan de pronto esa leyenda del conde de Saint-Germain, pues se habla que todavía está. Es una persona que fue un gran alquimista, pero que por su trabajo descubrió en algún momento el secreto de la inmortalidad y podía llegar a convertir los metales en oro. Entonces lo que se dice en esa historia es que era un ser que no envejecía, que siempre se le veía como igualito, que se lo vio en muchas partes de esa época y que aún hoy en día, después de muchos años, se habla de que lo han visto en algunas partes. O sea que siempre ha sido como un ser que ha aparecido en acontecimientos importantes de la historia humana. O sea, él se dedicó mucho a transmitir todo ese descubrimiento ocultista que iba descubriendo. Por ejemplo, hablaba de la piedra filosofal, que es como la guía del conocimiento, es como un trabajo a nivel interior, pero con unos niveles que no sabemos cómo eran, pero que de alguna manera hacía procesos de transformación muy interesantes en el ser humano. Cuenta la historia también que un día conde de Saint-Germain le mostró a un amigo suyo las arcas donde él guardaba el oro, o sea, lo que él había podido transformar en oro. O sea, ahí le mostró todo ese tesoro, o sea, tenía un valor incalculable. Y el amigo le preguntó cómo había logrado juntar tantas maravillas. El conde le contestó, riéndose, pues así como burlescamente, que se las habían traído los servidores de la tierra, o sea, los elementales de la tierra. No, eso lo conseguí yo por medio de los elementales de la tierra que me lo trajeron. Bueno, son historias, leyendas, pero detrás de cada leyenda hay algo que uno a veces dice, ¿de dónde salió? Y eso que se ha transmitido de generación en generación. Queda todavía ahí en el corazón abierto, como por decir, ¿será, no será? Pero bueno, es interesante observarlo. Porque este detalle de ir conociendo todas estas cosas, como les decía inicialmente, no es para creer o no creer, ni para generar dogmatismos, simplemente para que perder ese miedo de aventurarnos a penetrar en lo desconocido, lo que no conocemos, que eso nos da mucho miedo. Y entonces cuando uno descubre que hay cosas que ni siquiera se imagina que puede existir, a lo mejor se va aventurando un poquito a investigar, se vuelve un investigador de estas posibilidades y vamos perdiendo también el miedo. Que el trabajo que hacemos hoy en día no es una cosa de morirse, como dice físicamente, no, de morir al hombre viejo para construir al hombre nuevo. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, como les decía, suspenso.
No se pierdan el próximo capítulo, donde vamos a hablar de los elementales que siguen. O sea, el agua, el fuego, el aire. Hemos empezado apenas por la tierra. Pero la segunda parte va a tener la segunda parte de los elementales, más de pronto otro tema, si es que no da. Pero así vamos a ir. Como hemos hablado de ir en el proceso de desenvolvimiento interior, ir paso a paso. No es atiborrarnos de cosas. Hoy hemos comprendido un poquito más allá de lo que significa la muerte. Esa está un poquito más aterrizada. Y hemos comenzado a emprender el camino hacia los elementales que de pronto para algunos es como oír chino, ¿no? Algo completamente nuevo. Para otros ya de pronto ya habían oído escuchar del tema. Entonces, agradezco infinitamente la asistencia al día de hoy y por supuesto, como siempre, están abiertas todos los canales o todos los micrófonos para que ustedes puedan intervenir, sacan sus comentarios, si tienen alguna inquietud, igual, si tengo la respuesta, pues con mucho gusto la doy, si no, en esto no podemos dar ninguna cátedra, y si no, alguno de los que está acá presente, pero puede también ilustrar sobre otra visión. Entonces, por favor, pueden abrir sus micrófonos. Una inquietud. La inquietud que tengo, yo soy María Victoria de Bogotá. ¿Aló? Soy María Victoria, y soy de Bogotá. ¿Sí? Hola. Entonces, muy bien, gracias. Muy interesante la charla. La inquietud que tengo es si las personas que las personas que mueren, sobre todo los que pueden morir en una forma violenta, nosotros los que seguimos vivos, de alguna manera les podemos ayudar para que tengan un tránsito más suave, por ejemplo, rezando, pues no sé. Sí, en estos días justamente escuchaba una conferencista europea hablando sobre los temas del campo astral. Ella parece que conoce bastante eso de los planos que hemos hablado. Y ella planteaba eso, que siempre es necesario que hagamos oraciones, que tengamos buenos pensamientos. Y no necesariamente si la persona se murió ayer, antier o hace un mes, no que pueden haber muerto hace muchos años. Porque uno no sabe cuánto tiempo realmente cada alma está en un proceso. Para algunos puede ser de mucho sufrimiento, otros puede ser, ya decía que hay otros que pasan a unos planos más elevaditos, pero igual les toca pasar ciertas experiencias como hibernación, como etcétera, y que después esa oración llegaba hacia ellos y les iba ayudando. Es como una fuerza. Ya la fuerza de la oración, hasta ahora nosotros generalmente no la hemos dimensionado, pero tiene mucha fuerza y tiene mucho sentido. Y de hecho en este momento creo que hay muchos seres humanos sobre el planeta que están haciendo oración todos los días y están apoyándose en grupo. Y eso es una masa crítica que tiene un efecto muy lindo sobre esos procesos de seres que no sabemos en qué están, ¿cierto? Seguramente una madre que uno tuvo que fue muy hermoso, pues estará en un estado muy particular, pero hay otros que uno conoce que sí que necesitan mucha oración. Señor, tengo una pregunta, ¿puedo hacerla? Sí, gracias. Sí, Gladys, sí. Sí, bueno, hablamos de los que mueren de manera natural y hablamos de los que mueren de manera violenta. Señor, ¿qué pasa? ¿Usted de pronto ha leído o algo de seres que piden la muerte asistida o los que le ponen la eutanasia? Es un tema bastante discutido, ¿no?
Pues hoy en día se habla de mucho de respetar las voluntades de cada ser. Pero en eso hay mucha controversia realmente. Entonces, yo francamente no tengo como una respuesta de qué pasaría en el caso que lo defina sobre algo que tiene que ser darse de un proceso normal. Bueno, hay casos que uno le están prolongando una vida, quizás que si la dejaran que siguiera su curso normal, uno terminaría en un determinado momento. Pero si le prolongamos a través de un medio artificial, lo podemos prolongar años de años de años. Pues yo no sé, en esos casos habría que mirarlo con mucho detalle, con mucho tino, ¿sí? No sé si alguien más por acá pueda tener una visión diferente del asunto, porque es todos construyamos sobre algo que no, aún nos cuesta mucho trabajo reconocer porque no hemos tenido esa experiencia. La hemos tenido, pero no la recordamos, es otra cosa. ¿Le puedo compartir una experiencia al respecto? Claro, ¿cómo no? Bueno, yo le comento a Gladys lo siguiente. Tuve una persona que murió hace poco, vivía conmigo, Alberto se llamaba, y murió ahora el 26 de junio. Y él pasó 6 años y 9 meses postrado en cama. Entrando a la casa, se cae y en la caída se dobló el cuello y quedó cuadripléjico. Entonces, al comienzo de la enfermedad, Gladys, él me pidió que fuera donde los médicos que lo asistían. Él me pidió que le consiguiera algo para él morirse. Él era así, pues, pues estaba muy determinado. Él no quería morir. Él quería morirse. Él no aguantaba verse así. Fueron 6 años que tuvo esa enfermedad. Y al comienzo, pues, fue muy duro, pero él hizo un proceso interior muy bonito y empezó como a aceptar todo lo que le estaba pasando. Y una de las características de Alberto era que era muy peleador. Él era una persona realmente estricta y brava. Y él me decía, esta enfermedad me está enseñando a ser un hombre pacífico. Entonces él, como les digo, pues falleció ahora el 26 de junio. Y yo creo que esa eutanasia, pues eso no, tengo entendido que aquí en Colombia no está permitido. Pero en el caso de él ocurrió eso. Afortunadamente, pues hizo un proceso y pudo aceptar esa enfermedad y se fue tranquilo, se fue bien. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Gracias, hijo. Mire que, hablaba ahorita de una experiencia que muchas veces las cosas son muy relativas. Tenía un amigo que él se sintió muy mal y se fue para donde el médico. Y estando al frente del médico le dijo, médico, yo me siento muy mal. Entonces lo miró rápido y le dijo, no, esto está muy bien. Y estando allá al frente de él, le dio un derrame cerebral. Y cayó. Quedó en estado de coma. A él lo conectaron en la clínica pues con todos los medios artificiales y quedó en coma por 6 meses. Resulta que él
él comenta la experiencia, dice que él se encontraba en un sitio hermosísimo, de una paz espectacular. Bueno, él era muy espiritual, ¿no? Y estaba dizque, nadando y nadando en una piscina, pero un paisaje, la cosa más agradable. Que dice que en un momento dado volteé a mirar para un lado y se le apareció una persona con una túnica blanca que lo llamaba. Y él dice que le decía, bueno, yo estaba tan contento ahí que yo le decía, no, pero me volteaba para otro lado y pum, me apareció otra vez y me llamaba. Y yo le decía, no, me volteaba para el otro lado y me llamaba. Hasta que llegó un momento en que yo no pude decir que no, porque era tal la forma en que se me aparecía en cada instante que yo le estiré la mano. Y en el momento que estiré la mano habían pasado 6 meses, un poquito más creo. Y dice que en el momento que él se despierta, ve al médico, vea la casualidad, ¿no? El mismo médico que había estado ahí lo había ido a visitar ese día. Y estaba al frente de la cama y él se despierta y le dice, doctor, ¿qué me pasó? Y yo, ¿qué le pasó? Usted lleva más de 6 meses en estado de coma. Bueno, él se recuperó, quedó con una cojera, ¿sí? Pero él plantea que dice que después de haberse dado cuenta de cómo es eso ya, dice, yo nunca más le tuve miedo a la muerte. Entonces, después de 6 meses, volvió. Entonces, son cosas que uno no sabemos. Pero yo quería comentar una experiencia muy interesante, y es que muchas veces nosotros los seres humanos sufrimos porque estamos muy amarrados a la vida. Y a veces hay personas que dicen la eutanasia o no la eutanasia, pero muchas veces, aparte de ese tema, el tema es de decisión de la persona, atreverse a dar el paso. Les cuento más o menos la experiencia, pues muy linda, me pareció a mí la experiencia. Alguien al que estábamos ayudando a través de la oración, pero una oración presencial, después de mucho sufrir con un cáncer muy intenso, muy doloroso. Un día fui a hacer la oración con ella y ese día ella no podía hablar cuando llegué, el dolor y de las pocas energías que tenía. Cuando empezamos a hacer las oraciones, ella pudo hablar las oraciones y pronunciar las oraciones. Pero en un momento dado, algo me dijo a mí que tenía que decirle que si venían por ella, que iba a venir una persona a llevarla, pero que cuando la viera, cogiera la mano y la siguiera, y que no volteara a mirar para atrás. Porque es que ella estaba sufriendo mucho y no tenía la decisión para tomar esa mano, la amiga que venía por ella. Que le apenas veas esa mano, coge la mano y vete con ella y no voltees a mirar atrás. Y es curioso porque apenas terminamos las oraciones y empezaron unos dolores muy intensos, hubo que llamar al médico, etcétera, y al ratico entró en agonía y en unas horas más tarde ya partió. Entonces, ¿eso qué nos indica? Primero, la importancia de la oración. Segundo, la importancia de acompañar a las personas y sobre todo decirle a las personas que están en ese trance de agonía, que hay seres que los están esperando para transitar de esta vida a la otra. Ahí llamémoslos maestros, llamémoslos ángeles, llamémoslos santa compañía, llamémosle la presencia de Jesús, de María o de la Divina Madre o de Dios, o todos juntos seguramente, pero el hecho es que esa santa compañía siempre está allí, y es muy importante para las personas que están en agonía decirles que hay una santa compañía que los está esperando para transitar de esta vida a la otra.
todos los seres humanos la tienen. No es específico de uno u otro ser. Entonces, este me parece que es bien importante. Gracias, hijo. Con relación a lo que decía Glais, con relación a la eutanasia activa o pasiva, yo pienso que tiene que ver también mucho las creencias, ¿sí? En ese tránsito final, porque hay algunas culturas, pues también de hace mucho, mucho tiempo, que las personas cuando ya se sienten muy mal, se aislaban de los demás para morir tranquilas, digámoslo así. Entonces, pues eso es un concepto muy personal, ¿no? Yo creo que con relación a la eutanasia, que tiene tantas discusiones, yo creo que toca tener muy en cuenta pues esa mirada de las personas, porque a veces quedan personas sufriendo años y años y años y nadie se decide a desconectarlas o algo llega mejor así. No sabemos cómo será ese tránsito, pero pienso que eso pues, es tan absolutamente respetable y habría que mirar a veces cómo mis creencias o las creencias de la familia impiden que una persona pueda irse a descansar, ¿sí? Cuando ya no hay nada que hacer con ella, que está 10 años o 9 años en esa situación. Aunque también se ven los casos que comentaban que después de 6 meses la persona sale de un estado de coma, pero pues es diferente ya cuando hay otro ambiente cerebral, ¿no? Yo recuerdo un caso de una persona que me contaba que el hijo quedó también en coma después de un accidente y tenía una pierna pues partida en partes y los médicos no querían hacer nada porque la persona estaba en estado de coma. Y la mamá peleó y puso tutela y todo lo que fue necesario, le operaron su pierna y todo eso, y el muchacho, pues después de como casi un año y pico, ¿no? Sí, pues realmente son situaciones inexplicables, que realmente es todo lo que tenemos que aprender, pero creo que dentro de esto, ese respeto hacia el otro es tan absolutamente esencial, porque para cada uno de nosotros en situaciones tan difíciles, es muy difícil tener que tomar una decisión, a veces por otros que están sufriendo la situación y que no dijeron nada frente a ese proceso de querer estar muchos años en una situación o de querer que salir, ¿no? Ok. Gracias. Gracias, hija. Buenas noches. Buenas Oye, noches. Es pues, para preguntar acerca de las personas que ya han partido. Hay gente que dice que esas personas cuando parten de este plano material a veces se manifiestan. Eso, ¿qué explicación pues saben ustedes? o qué significa eso también. Y sí, toda una cantidad de cosas que dicen acerca de las personas cuando ya han partido, que siguen en el mismo lugar por mucho tiempo. ¿Qué se hace y qué se puede hacer? Esa es la pregunta. Gracias. ¿alguien tiene una visión? María Judith. No se oye. No se oye. Está No se le oye. entrecortado. No se escucha. En mala comunicación, sí. No tienes audífonos. No. Qué lástima. Si escribes en el chat, Eso iba a decir, que escribiera en el chat más fácil. No escuchan nada, no puedo escuchar. Ahí un poquito. Bueno, ahí sí ya se escuchó mejor. Me arrimo bien a la cámara y me escuchan. ¿Me entienden ahí?
No, muy poquito. Siga a ver si lo entendemos. No, decir que personalmente tengo la experiencia o mejor, de muchas, pero sí de varias personas que han venido a mí para que yo las oriente. Y entonces yo pues les hablo claramente y les digo que ya pasaron a otro plano, que deben abandonar este plano físico, que deben irse, y les pido que hablen que llamen a la divinidad, cualquiera que sea la divinidad. Por ejemplo, pues si creen en un santo o si creen en Jesús, entonces que hablen y que los llamen y que se vayan con quien aparezca. O sea, si sea una luz, porque hay una referencia que dice que son ángeles de luz los que vienen por las personas. No sé si será, pues no sé, pero yo les he dicho eso y a mí me parece que ha dado buen resultado. Sí, hay también una cosa que nombraba el señor Edgar, y es que en el plano astral no existe el tiempo como existe en el plano físico, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, para nosotros puede significar 6 meses, para ellos puede ser un segundo. Es como el mundo de los sueños, en que uno a veces en un solo sueño sueña varios años seguidos y resulta que pasó, despertó y no pasaron sino 1 hora o 2. Entonces, la dimensión del tiempo es totalmente diferente en este plano que en el otro. Entonces, por eso uno cuando hace una oración tiene que tener en cuenta ese aspecto. Uno dirá, no, pues ya pasó mucho tiempo, pero allá cuánto tiempo ha pasado no se sabe. Vamos, que el tiempo se mide por la intensidad de la experiencia, no por el tiempo cronológico. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Por otro lado, uno siempre tiene que estar abierto a, digamos que se habla de que justamente la Santa Compañía casi siempre son familiares, parte de la Santa Compañía son familiares que hace mucho rato partieron, pero que vienen a ayudar a la persona. Y si las personas siempre están ligadas con la otra persona y siempre van a estar ahí dándole protección, dándole ayuda, más aún cuando viene ese momento. De ahí viene también una cosa muy linda, y es que para consuelo de los que ven partir un ser querido, dice, cuando un ser querido se va de este plano al otro, hay quienes están en este puerto despidiéndolo porque el barco se va. Pero hay quienes, cuando ya el barco avanza, en el otro puerto hay quienes están felices y contentos porque están viendo quién llega. ¿Sí? Entonces, es relativo decir que es triste para la persona que parte y la persona, porque él parte, pero deja esta tierra, pero va a otra donde hay otros seres que también lo están esperando. Entonces, eso también es bueno tenerlo siempre en cuenta. Para que nos llenemos de esperanza. Perdón, hay otra cosa interesante, y es que sin hablar pues de brujos, magos, porque eso no viene al caso, pero sí hay personas que tienen de pronto la habilidad de poder conectarse entre el mundo material y el mundo espiritual. Tienen ese tipo de facilidad de poder conectarse entre esos dos mundos. Y no es que estén viendo totalmente las cosas, sino de pronto, no sé, se manifiestan a través de sueños o a través no sé. A eso me refiero por la pregunta que hacía la señora ahora de cómo, si los seres que han partido se pueden comunicar con nosotros o no se pueden comunicar. Pero bueno, eso es también tema de discusión, ¿no? Disculpen, en ese sentido,
si un ser que ya partió se está manifestando, ¿es porque necesita algo o hay que ayudarlo? ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo se le puede ayudar? Y siempre las Definitivamente. ayuda. No, Sigue, 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 Germán. sigue. No, No, sigue. no, no, simplemente reiterar lo que tú has dicho ahora, que la forma más fácil de ayudar a esas personas es a través de la oración, ¿no? Yo creo que la forma más fácil de ayudar, si realmente se está manifestando, es por, no sé, dicen que a lo mejor es porque no dejaron algo incompleto en este mundo material, y entonces es un alma que no está tranquila, que está angustiada, ¿sí? O que no ha partido de aquí del mundo material por cualquier situación, entonces está en ese trance. Entonces hay que ver la manera de ayudarla, ¿no? Yo diría que la mejor manera es a través de la oración. Sí, generalmente se habla de que están, en realidad nosotros estamos trabajando en un campo totalmente desconocido. Estamos hablando del tema es porque nos toca el escrito del devenir, que es de un ser que para nosotros fue un ser muy, muy, muy especial, se desarrolló mucho espiritualmente. Y yo creo que muchas de las cosas que él plantea ahí coinciden con todas las historias que uno conoce. En verdad, sí, yo pienso que también pienso lo mismo, que los seres a veces se comunican por X o Y razón y a veces están como necesitando ayuda. Por eso la oración dicen que es como una herramienta de gran fuerza. Me acordaba acá de una pareja, madre e hija, que se pudieron hablar sobre el tema de la muerte, y la una le dice a la otra, ¿cómo será eso después del más allá? Eso es como miedoso. Entonces, las dos se ponen de acuerdo y la madre y la hija dicen, bueno, la primera que muera viene y le cuenta a la otra cómo es el plano del más allá. Bueno, naturalmente pues se murió primero la mamá. Dice que se le materializó como al mes de haber muerto a la hija en la pieza y le vino a decir, hija, vengo a cumplir mi promesa, a decirte que esto acá no le temas, que es una cosa hermosísima. Seguramente ella estaba en un plano muy especial, ¿no? Sí, hay muchas teorías, muchas opiniones. Hay personas que dicen que después de que alguien muy querido se ha muerto, ellos a través de los sueños, las otras personas logran comunicarse con ellos y logran contarles experiencias o de pronto visualizar cosas que dejaron incompletas aquí en este mundo material. Es bien complejo el tema realmente. Pero digamos que además de la importancia de la oración y de la complejidad de todo, yo creo que hay una cosa fundamental que una persona puede dar a otra, ya sea tanto que uno esté aquí en este plano físico como que ya haya partido en este plano, y es tratar de dar al máximo serenidad, dominar el miedo, dar esperanza, dar fe. Esa parte es fundamental, pero entonces nosotros cómo podemos prepararnos para eso, pues teniendo esos elementos al máximo, ¿no es cierto? Para tener esos elementos al máximo es tener fe y esperanza, pues a través de la oración. Dominar el miedo, es muy importante el examen retrospectivo, lo que decíamos ahora, lo que decía Bertica, el señor Edgar, ese pensar en la muerte un momentico, así en el día, aunque más no sea, eso da mucha ayuda, ¿no es cierto? De no mirar eso como un tabú, como una cosa que nos rechazar esa idea, no.
aceptarla, tenerla siempre presente, y eso ayuda mucho a dominar el miedo y dar la serenidad propia del que sabe que esto es un devenir continuo, que esto igual pues todo comienza, todo termina y sigue, y el alma además sigue de una vida a otra. Entonces, estos elementos son muy importantes siempre darlos: la fe, la esperanza, la serenidad, dominar el miedo. Correcto. Así es. Gracias, hijo. Respecto de lo que sí me parece a mí que es esencial, es mucho para perderle ese miedo. Porque, digamos, hemos visto muchos testimonios de personas que han enfrentado procesos de la muerte. Hoy en día dicen que no tienen nada de miedo a morir. Y eso las hace vivir más plenamente. O sea, yo creo que ahí hay un inconveniente grande. Cuando uno le tiene miedo a morir, no solamente le tiene miedo a morir a ese instante que va a partir físicamente, sino que le tiene miedo a morir en cada momento, a las situaciones que ha estado viviendo o como las está viviendo. Entonces, cuando uno rompe con ese miedo, es como si comienza a vivir plenamente, ¿verdad? Y eso hay ejemplos espectaculares de eso. Sí. Y como decía Germán, lo importante es, digamos, si es una persona que nunca ha tenido este tipo de charlas y es una persona que está en ese trance de pasar a la otra vida, digamos, es darle calma, serenidad, explicarle de que hay algo bueno que le espera en el más allá para que tenga una muerte tranquila, porque es que el problema es que si la persona muchas veces le tiene miedo a la muerte, en lugar de tener una muerte tranquila, tiene una muerte angustiada, y eso no es sano para el espíritu. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un tema, hemos visto muchas películas donde dicen que la gente no parte porque tiene un apego en la tierra. Y a veces hay manifestaciones que mientras no se cumpla lo que tiene que decir esa persona no despega. Hay algo que lo apega a la tierra y eso no lo deja ir. Y entonces, en muchas películas hay medios que se comunican y hasta que él deje el mensaje. Con lo que le apega, él no parte. Bueno, verse la película de La sombra del amor, es Ghost. Ghost, sí. Yo le quiero decir algo. Bueno, definitivamente sobre esto hay demasiado tema, hay mucho que hablar. Bien interesante. Se habla también de las personas que han estado en ese trance de la muerte, de esta muerte física a pasar a ese plano espiritual, y han tenido esa transición y que de pronto han llegado y ven esa luz más allá, que les espera algo muy bonito, pero que en un momento determinado se devuelven, ¿no? Porque supuestamente no han terminado de cumplir la misión aquí en la Tierra. Entonces, sobre eso hay casos y no solamente lo que he leído, sino que muy cerca me ha tocado el caso de personas o de una persona que ha tenido dos veces ese mismo tipo de experiencia, ¿no? Entonces, de que en un momento determinado están casi que pasando de aquí al otro plano, y de pronto se desprenden, inclusive se desprenden de su cuerpo y empiezan a ver todo desde arriba, todo lo que está pasando, y ellos están diciendo, pero ¿por qué están todos angustiados? ¿Por qué están así? Si yo estoy bien, ¿no? Yo estoy bien. Y entonces ven esa luz y de pronto se están ahí viendo y de pronto se devuelven de nuevo y sienten que entran a su cuerpo. Entonces, bueno, como les digo, esto es bien interesante, bien apasionante, hay mucho que tocar aquí. Gracias a todos.
Que quería terminar con la importancia de creer en la asistencia divina, ¿no? La asistencia de los maestros y de los seres de luz. Porque, por ejemplo, hay situaciones muy difíciles. Alguna vez, por ejemplo, estaba en un cementerio y me acerqué a una señora que estaba llorando y la señora me dijo, yo no creo en Dios, yo no creo en nadie, porque ¿cómo voy a creer en Dios si se acaba de morir un niño de 3 años que lo atropelló un carro? ¿Cómo Dios permite eso? Entonces yo dije, bueno, no sé, me dije la pregunta yo mismo, dije, bueno, ¿y yo qué le voy a decir a esta señora? Pues está complicadísimo, pues decirle algo. Entonces yo dije, bueno, esperemos que hablen por mí, alguien hable por mí, porque esto está como difícil. El hecho es que de pronto le dije, bueno, resulta que es que el niño ya terminó su misión. A pesar de que tenía 3 añitos, él terminó su misión sobre la tierra, lo que tenía que hacer sobre la tierra. Así que entonces, él ya no tiene por qué seguir aquí, siendo que él ya, su proceso de vida ya lo terminó, lo que tenía que hacer. Entonces, y al final nos pusimos a hacer una oración y la persona entró en una oración profunda y terminamos pues ahí casi que llorando los dos. Entonces uno dice, bueno, no es posible que de una incomprensión se llegue a una comprensión, ¿no es cierto? Eso es porque permanentemente hay siempre una asistencia divina sobre todo en el momento de la muerte, siempre hay una asistencia divina ahí presente. Aún en los casos más, digamos, más incomprensibles que uno pueda creer, hay una asistencia divina ahí en ese caso, y hay algo que tenemos que comprender. Eso siempre me ha parecido muy interesante de ese proceso, ¿no? Bueno, yo creo que este tema da para mucho tiempo y mucha reflexión. Marta Lucía está pidiendo la palabra hace rato. Sí. Marta Lucía, sí. A ver, buenas noches. Yo quisiera, porque me parece que Luz Amparo, de pronto ella queda un poquito inquieta. Yo tuve la experiencia, o sea, mi abuelita, que fue la que me crió, ella murió prácticamente en mis brazos. Bueno, y yo supremamente, o sea, he sido supremamente nerviosa, ya no tanto, pero igual en ese momento estaba muy joven y fue pues muy duro, muy impactante. Entonces, eso hace que uno también sienta luego, o sea, uno no puede estar tranquilo porque es que es un ser muy, muy allegado, muy querido, la madre prácticamente, que se ha ido. Entonces hay que tener en cuenta también que la mente nos juega a veces, es cierto, algunas cosas que nos hace ver, nos hace sentir y nos hace percibir cosas que en realidad no son. Entonces también yo pienso que para Luz Amparo, quiero decirle eso, pues que eso también da a veces un tipo de tranquilidad, saber que de pronto no es tan real, sino que la mente nos lo hace percibir así, ¿verdad? Como para que se quiten un poquito los nervios, porque de todas formas uno nunca está preparado para la partida de un ser querido, que más que diga que sí, pero puede que algunas personas mucho más que otras, pero de todas formas todos no lo estamos, entonces hay que tener en cuenta mucho eso, esta parte del sistema nervioso que nos juega esas malas pasadas, o bueno, no tan malas, sino experiencias que pues que no nos satisfacen tanto, que son un poquito complicadas de vivir. Eso por un lado. Y lo otro, pues sí, muchísimo la oración. En el caso de mi abuelita, y le resumo rapidito, pero ella
ella me dijo, o sea, yo supe que mi abuelita como 15 días antes, ella sabía que iba a partir y más o menos cuándo. Y ella era devotísima de la Virgen del Socorro y ella decía que la Virgen le avisaba. Y esa era su creencia y eso fue lo que a ella le pasó. Entonces, pues sí, son cosas también bonitas, saber que de que si hay ese algo espiritual que nos sostiene, que nos mantiene, que nos da la fuerza también para salir de esta situación. Pues esto para Luz Amparo directamente, con cariño. Porque ella acaba de perder su madre hace muy poco sobre eso y un poquito, y entonces esa es la situación. Entonces, bueno, nosotros todos estamos en oración también acompañándola, creo, y para que ella crezca igual arriba. Muchas gracias. Bueno, quiero resaltar aquí, hay una notica que pusieron en el chat de Hugo Román, dice: te recomiendo a todos leer el libro de Elizabeth Kubler-Ross que se llama La Rueda de la Vida. Es un libro hermoso que nos ayuda a comprender el tema de la muerte. Ella sí fue una ser muy especial y que sí trabajó con muchos enfermos terminales. Tiene historias interesantes. Bueno, les agradezco infinitamente la asistencia. Espero que nos sigamos viendo las próximas charlas o conectándonos y viéndonos, ¿sí? Y por supuesto, pues les deseo un fin de semana muy espectacular.